Bienvenidos sean todos ustedes y vamos entonces de inmediato a orar. Oramos para que podamos nosotros comenzar esta mañana. Oramos a Dios. Padre, gracias te doy en esta mañana por tu gran amor y misericordia. Gracias te doy, Dios, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder conectarnos, Señor, como iglesia, como congregación, poder estar reunidos a través de estos medios, Señor. Te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de congregarnos, Señor, de ser edificados, enseñados e instruidos. Oramos, Señor, y nos postramos ante ti para rogar, Señor, y suplicar, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Somos pecadores delante de ti, Señor. Somos carnales, imperfectos. Y te rogamos esta mañana, Señor, que nos perdones, que prepares nuestro corazón para recibir la instrucción, la enseñanza de tu palabra. Que esta enseñanza que tú nos vas a dar esta mañana, Señor, que esta instrucción, Señor, no sea una más, sino que podamos, Dios, reflexionar, Señor, reconocer que somos pecadores y que sin ti no podemos vivir, y que sin ti, Señor, no somos nada, y que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Dios, de tu enseñanza, instrucción, apoyo, fortaleza, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, limpia nuestro corazón. Y rogamos, Dios, también por nuestros hermanos que están padeciendo necesidades, especialmente oramos por nuestro hermano Claudio Barahona. Seguimos, Dios, orando por él, que tú lo recuperes, que tú lo fortalezcas, que tú, Señor, seas afirmando sus pulmones, todo su sistema respiratorio, esta infección que posiblemente pueda tener nuestro hermano, Señor, seas tú sanándole, Señor, aliviándole, Señor, fortaleciéndole, Señor. Oramos por nuestro hermano, Señor, para que tú, Señor, le recuperes a él, Señor. Oramos también, Señor, por nuestra hermana Esther Montalva, Señor, por la Patricia Acuña también, Señor. Oramos que también, Señor, están con el COVID, Señor, o no sé hasta si lo tendrán o no, Señor, pero como sea, yo te pido, Dios, que tú les ayudes, les fortalezcas, les recuperes, Señor, les sanes completamente a ellos, Señor. Oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están con esta enfermedad, con esta pandemia, Señor, que tú les alcances, que tú, Señor, les cuides, que tú les fortalezcas, que tú te reveles a sus vidas, Señor. Padre, yo te pido de manera especial, Señor, por la familia Pinto, Señor, por los hermanos Pinto, por Osvaldo Pinto, por Yalile Pinto, por Yasmín, por David, por María José. Te pido, Señor, por ellos, Dios, que tú te reveles a sus vidas de una manera sobrenatural, que tú, Señor, seas guiándoles, instruyéndoles. Dale fuerza, sabiduría, Señor, a mis hermanos, para que ellos puedan, Señor, tomar conciencia, Señor, y estar instruidos por ti en todo, Señor. Oramos también, Señor, por todos aquellos que están en necesidades. Oramos por aquellos que tienen temor, Señor. Oramos, Señor, por aquellos, Dios, que están sin trabajo. Oramos, Señor, por la situación de nuestro país, por nuestro presidente, Señor. Dale sabiduría, Señor, especialmente a él y todo el grupo de ministros, el grupo de senados, de senadores, diputados, Señor, que tienen que ver directamente con las leyes de nuestro país, Señor, con las decisiones de nuestro país. Dios, revélate a sus vidas, Señor, y danos sabiduría, Señor, dale sabiduría a ellos para que guíen de mejor manera nuestro país, Señor. Tú eres, Señor, el Dios poderoso, misericordioso y por sobre todo compasivo. Yo te pido, Señor, por toda la iglesia, la congregación, prepara tu iglesia, instruye tu iglesia y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Que nada ni nadie nos interrumpa esta mañana a escuchar la enseñanza e instrucción de tu palabra. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Que podamos cambiar nuestra manera de vivir, Señor, y que realmente podamos honrarte y agradarte a ti por sobre todas las cosas. Pedimos tu bendición esta mañana por la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar estudiando esta mañana el libro de Juan, el Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Abran sus Biblias, por favor,
en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Como ya hemos visto hasta aquí, el propósito que tuvo Juan el apóstol al escribir esta carta, o más bien a mostrar al lector gentil, más bien, que Jesús es Dios. El propósito de Juan es mostrar, enseñar aquí a través de este escrito, a través de este evangelio, que Jesús es Dios. Jesús el Logos, la palabra encarnada. Y es necesario considerar aquí, hermanos, uno de los atributos que Juan muestra de Dios, de Jesús como Dios, uno de sus atributos que está en acción aquí, que está puesto en acción aquí, que es la omnisciencia. Jesús siendo Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Significa que Dios conoce todo lo que hay en el corazón del hombre. Significa que Dios conoce la intención, la verdadera motivación, lo profundo del corazón del hombre. Significa que a Dios no le podemos engañar. Significa que por más apariencia de piedad que podamos tener, no le podemos engañar a Dios, porque Dios conoce incluso, dice la Biblia, incluso conoce nuestra reacción. Lo que nosotros vamos a decir, Dios ya sabe eso. Entonces el Señor Jesús como Dios entonces conoce los atributos de Dios como la omnisciencia, que el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Haciendo memoria de lo que estudiamos la semana pasada, especialmente en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en los últimos versículos, versículo 23 al 25, dice lo siguiente. Juan capítulo 2, 23, dice lo siguiente, dice que Jesús no se fiaba del hombre que decía creer en él, porque el Señor los conocía a todos. Por lo tanto, no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él conocía muy bien lo que había en ellos. O sea, lo que Juan está diciendo aquí, que Jesús hizo muchas señales. Después que Jesús purificó el templo y todo eso, después que los fariseos increparon al Señor Jesucristo, le llamaron la atención preguntando con qué autoridad había hecho esta purificación del templo o había intervenido de esta manera en el templo, Jesús, después de eso, Jesús hizo señales, Jesús hizo prodigios, Jesús hizo señales entre ellos, milagros entre ellos. Entonces muchos de ellos en cierta manera creyeron en el Señor Jesús, pero lo hacían, de acuerdo a lo que vemos aquí, lo hacían de una manera de apariencia, externa. Pero Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús los conocía a todos, dice. Por lo tanto, el Señor no tenía ninguna necesidad que nadie le diese testimonio del hombre. ¿Por qué? El Señor conoce el corazón. Como el Señor le dijo a Samuel, el profeta Samuel en el Antiguo Testamento, que Dios mira el corazón del hombre, no lo que el hombre mira, lo externo. Dios mira el corazón del hombre. Entonces, bajo esta premisa, bajo este sentir, es que aquí en Juan capítulo 3, que es la lección que vamos a mirar esta mañana, ahí en sus Biblias como mensaje central, aquí en Juan capítulo 3, en el versículo 1, dice lo siguiente, continuando la lectura. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En estos primeros 3 versículos de este capítulo 3, vemos a este hombre, Nicodemo. Nicodemo fue una de las personas que se impresionó con las señales que hizo Jesús. Nicodemo fue un hombre fariseo y fue un hombre también miembro del Sanedrín. Dice que fue un principal de entre los judíos. Ahora debemos nosotros considerar que los fariseos eran un grupo de judíos que guardaba fielmente sus raíces judías, sus costumbres, sus tradiciones. La ley de Moisés la guardaba, pero muy fiel y muy apegado a ellos.
Este grupo de fariseos, dice la historia, que se formó porque en aquella época había muchos judíos que estaban siendo influenciados por las costumbres griegas. Entonces había muchos judíos que se estaban dejando llevar por las costumbres griegas y estaban dejando de lado sus tradiciones judías. Así que este grupo de los fariseos, que significa apartados, se unieron con mayor fuerza y se aferraron con mayor fuerza a su ley, a la ley de Moisés, y fueron muy estrictos y muy rígidos en esto. Así que Nicodemo, no solo él era un fariseo apegado a la ley, sino que era también un escriba. Cuando dice que era un principal entre los judíos, se está refiriendo a que Nicodemo también era un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Qué hacían los escribas? ¿Cuál era su función? Los escribas eran hombres judíos, por supuesto, que se dedicaban exclusivamente a estudiar la ley, tanto en forma escrita como oral. Se dedicaban ellos a estudiar profesionalmente, a meditar, estudiar, interpretar la ley de Dios. Estos eran hombres, eran maestros eruditos que se dedicaban justamente a este oficio. Por lo tanto, estos escribas eran hombres muy rigurosos y también muy respetados por el pueblo judío. Y más si Nicodemo en este caso era miembro del Sanedrín. Así que Nicodemo, como principal, como escriba, como fariseo, como erudito, como profesional, como intérprete de la ley, era también un hombre muy respetado en Israel. Por lo tanto, era un hombre que ejercía una gran influencia en el pueblo judío. Ejercía una gran influencia en el pueblo judío, es decir, Nicodemo era un hombre referente para el pueblo judío. Entonces, dice Juan aquí, destacando, digamos, las credenciales de Nicodemo, Juan dice que era un principal entre los judíos. Nicodemo era un principal entre los judíos. Entonces, dice aquí Juan, continuando la lectura, el versículo 2 dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Ahora, ¿a qué vino Nicodemo a entrevistarse con Jesús de noche? Vino a hablar con el Señor. Vino a hablar con el Señor. Vino posiblemente a investigar a Jesús de manera personal. Viene de noche y no fue encomendado por el Sanedrín, porque si Nicodemo hubiese sido encomendado por el Sanedrín, no habría ido solo, habría ido con otro representante del Sanedrín. Pero aquí vemos que Nicodemo va de noche porque él va a título personal a investigar, a conocer más de Cristo, porque sabemos que las señales que Jesús hizo también le sorprendieron a Nicodemo y le llamó mucho la atención. Así que va de noche por esta razón, para despejar algunas dudas que él tenía, para investigar a Jesús. Va de noche también para, en cierta manera, no comprometer su autoridad frente al pueblo de Israel. Viene a hablar con Jesús de noche también, posiblemente para no tener interrupciones en el diálogo, en la entrevista que él podía tener con el Señor Jesucristo. En fin, como haya sido, lo importante de esto es que Nicodemo vino a hablar con Jesús. Vino a hablar con Jesús. Buscó el momento propicio para venir y hablar con Jesús. Porque Nicodemo, vemos aquí que él tenía la necesidad de conocer y de saber más de Jesucristo. Por eso lo llama rabí. Lo llama maestro. Rabí, ¿por qué? ¿Por qué lo llama rabí? ¿Por qué lo llama maestro? Porque ya a esta altura Jesús él tenía sus discípulos que lo seguían. Los maestros de la época eran reconocidos por sus seguidores, eran reconocidos como maestros, por los seguidores que tenían, por los discípulos. Jesús ya tenía seguidores, Jesús ya tenía su grupo, o estaba en ese proceso de poder armar su equipo de seguidores. Él ya tenía sus seguidores, por tanto, por esa razón, lo hacía inmediatamente rabí, maestro, como lo llama aquí, lo reconoce Nicodemo. Rabí le dice, sabemos, dice. Y aquí vemos la forma que usa Nicodemo, una forma muy protocolar, muy educada, muy elocuente, con mucho respeto. Y fíjate cómo se presenta aquí Nicodemo, le dice,
Rabí le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, vemos que en esta presentación y en este reconocimiento, Nicodemo también le manifiesta dos cosas que eran importantes y que ya estaba en conocimiento de Nicodemo y también del Sanedrín y del grupo de judíos. Primera cosa le dice aquí, Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, lo que está reconociendo aquí Nicodemo en esta presentación de Jesús es que ya el Sanedrín y que ya los fariseos reconocían que Jesús fue maestro porque tenía sus seguidores, pero también posiblemente está diciendo aquí, reconociendo aquí a Jesús como maestro por la autoridad con la cual el Señor Jesucristo purificó el templo. Recuerden que Jesús entró en el templo y comenzó él a purificar el templo y a hablar directamente con los sacerdotes que estaban haciendo un mercado del templo de Dios. Cuando Jesús le dice, ustedes han convertido la casa de mi Padre en mercado, dice. Entonces, eso le llamó la atención tanto al Sanedrín, Nicodemo y los fariseos. Por eso Nicodemo dice, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Posiblemente por la autoridad que ellos vieron en Jesús. Lo segundo es el argumento. ¿Por qué? ¿Por qué Nicodemo dice sabemos? ¿Por qué ellos estaban tan seguros que el Señor Jesucristo había venido de Dios y que era maestro de Dios? ¿Por qué razón? Le dice, ¿sabes por qué le dice la segunda frase? Porque nadie puede hacer, dice, estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, había un respaldo en Jesús. Y ese respaldo de Dios lo vio Nicodemo, lo vio el Sanedrín y lo vieron los fariseos. Entonces Nicodemo reconoce entonces aquí que Dios estaba con Jesús por las señales, por los milagros que Jesús había hecho entre ellos. Recordemos, hermanos, que Juan habla de las señales que son milagros y que estos milagros o señales van con un mensaje o dejaba una enseñanza, dejaba una reflexión a los seguidores. Y posiblemente Nicodemo se refiere aquí cuando dice señales, sabemos, dice que nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Tal vez Nicodemo se haya referido al milagro que hizo Jesús, de la conversión que hizo. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná cuando Jesús convirtió el agua en vino? Posiblemente se refiere a esto cuando Nicodemo dice, porque nadie puede hacer estas señales, dice, que tú haces si no está Dios con él. O sea, maestro, rabí, sabemos que tú eres maestro de Dios y que has venido de Dios. ¿Y sabes por qué estamos seguros de esto? Dice Nicodemo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, tenía la convicción, tenía como esa seguridad de que el maestro Jesús de Nazaret, este Galileo, tenía un respaldo de Dios. Tenía respaldo de Dios. Ahora, frente a este saludo protocolar, prudente, educado como lo era Nicodemo, Jesús fue más directo. Jesús se ahorró el protocolo. Jesús fue educado también, pero Jesús fue objetivo y fue directo porque la respuesta que Jesús le da en el versículo 3 a Nicodemo pareciera estar fuera de lugar, pero fuera de contexto, pero no es tal así, sino que Jesús fue directo. Jesús era un hombre que no perdía su tiempo. Jesús sacaba provecho al tiempo. Y en este diálogo Jesús no quería caer en la adulación, ni en el protocolo, ni extenderse demasiado tiempo en la adulación ni en el protocolo, sino que Jesús, como conocía, y por eso partí leyendo el versículo anterior, Jesús como conocía el corazón del hombre, Jesús entonces conocía la necesidad que había en Nicodemo, el vacío que había en Nicodemo. Entonces Jesús fue directo al corazón. Por eso en el versículo 3 le responde Jesús a Nicodemo y le dice lo siguiente en el versículo 3 de Juan 3. Le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Directo. Fue directo. Fue directo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, situémonos un poco en el contexto. ¿Por qué Jesús le dice con tanta seguridad, con tanta declaración, con tanta convicción? Porque la palabra de cierto quiere decir así es más que confirmado, es verdad absoluta, es doctrina. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando se repite dos veces. De cierto te digo. O sea, llamando la atención, captando la atención, porque va a anunciar, porque va a declarar una verdad absoluta. Un principio absoluto. Ahora, para entender aquí el contexto, por qué Jesús le está hablando de esta manera a este doctor de la ley, a Nicodemo, es que los judíos creían y ellos enseñaban que como ellos, judíos, eran descendientes de Abraham, entonces como ellos eran descendientes directos de Abraham, entonces ellos pensaban y decían inmediatamente que tenían el cielo asegurado. O sea que ellos eran la crème de la crème, que entonces al ser judíos ya los hacía de sangre judía, de raíz judía. Ellos decían entonces estamos asegurados, tenemos el reino de los cielos asegurados totalmente. Entonces eso era lo que ellos pensaban. De hecho, dice la historia que habían algunos maestros que enseñaban a sus discípulos lo siguiente. Ellos decían que Abraham, el padre Abraham, hacía guardia en las puertas del infierno. Esto es para que usted se haga la idea de cómo pensaba el judío. Ellos pensaban y decían que Abraham hacía, no es bíblico por lo demás, ellos decían que Abraham hacía guardia en las puertas del infierno solamente para asegurarse que ningún judío anduviera perdido en ese lugar deambulando por accidente. Imagínense, los judíos entonces tenían una autoestima muy demasiado elevada. De hecho, el judío oraba de esta manera porque el judío era muy discriminatorio. De hecho el judío consideraba a los gentiles como combustible. Así consideraba al judío, al que no era judío, al gentil, lo consideraba como combustible. Decían, ustedes gentiles solamente sirven para mantener la llama encendida del infierno. Los judíos oraban de esta manera. Los judíos oraban y decían, Padre, te doy gracias porque no soy gentil, porque no soy mujer, porque tenían discriminación hacia las mujeres, y porque no soy esclavo. Imagínense. Entonces, bajo este contexto, la mayoría entonces de los judíos esperaba que el Mesías, cuando estableciera su reino terrenal, entonces el judío esperaba que Israel dominara el mundo. Eran muy arrogantes. Los judíos, especialmente los escribas, los doctores de la ley, eran muy arrogantes, eran personas muy orgullosas, eran personas muy autosuficientes. Especialmente los fariseos discriminaban mucho a los gentiles, a las mujeres, etc. Entonces aquí, por eso Jesús, volviendo aquí, por esa razón Jesús le habla directamente al corazón de este doctor de la ley y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús aquí les está hablando de un nuevo nacimiento. La palabra nuevo aquí en el original griego es anoten. Anoten. ¿Qué quiere decir esto? La palabra nuevo quiere decir aquí que viene de arriba. O sea, este nacimiento no depende ni del hombre, ni de la capacidad del hombre, ni del intelecto, ni del conocimiento. Este nacimiento nuevo, dice, no tiene nada que ver con el hombre carnal, terrenal. Este nacimiento nuevo, lo que quiere decir Jesús aquí, que viene de arriba, viene del cielo. Eso está diciendo que el que no naciere de nuevo, o sea, este nacimiento viene del cielo. No puede ver el reino de Dios. ¿Sabe qué? Como este nacimiento viene de arriba, viene del cielo,
Y es un nacimiento entonces espiritual, no físico, porque es un nacimiento espiritual. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí, que este nacimiento espiritual es proporcionado por Dios. Viene de Dios. Viene de Dios. Interesante. Por ejemplo, nosotros podemos ver que la vida es el producto, ¿no es cierto?, de hombre y mujer. Procrean y nace un hijo, nace la vida biológica. Pero la vida nueva que Jesús está hablando aquí, a la cual hace referencia, que este nacimiento nuevo viene del cielo, es Dios quien da esta nueva vida. Mira lo que dice, volvamos un poco a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Mira lo que dice en relación a esto mismo Juan aquí. Dice, Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, subraye esto por favor, mas a todos los que le recibieron, la palabra recibieron quiere decir le aceptaron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, no solo lo aceptan, sino a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús como el Hijo de Dios, los que le recibieron, los que le aceptaron. A los que creyeron en su nombre, dice, les dio potestad. ¿Quién les dio esa potestad? Dios del cielo les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. ¿Quién le dio esa potestad? ¿Bajo qué premisa? A los que le primero recibieron, los que le aceptaron, los que conocieron, los que se interactuaron, los que creyeron en Jesucristo. Dios mismo les dio esta autoridad, les dio este derecho, les dio esta potestad de ser, ¿qué dice? Hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 del capítulo 1 confirma y dice lo que estamos hablando aquí. Los cuales, dice, y lo deja muy claro, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién dice? De Dios. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene del cielo. Es muy importante. Y esto le hizo un cortocircuito a Nicodemo. Porque lo que está diciendo aquí, que el nuevo nacimiento es literalmente entonces la impartición de la naturaleza divina al corazón y a la vida del pecador. O sea, Dios provoca ese nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento que viene de arriba. Nueva creación. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo exactamente en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17. Busque por favor con calma 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, acerca del nuevo nacimiento, acerca de esta nueva creación que Jesús le está hablando aquí a Nicodemo. Pablo dice lo siguiente, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. No dice que es una criatura reformada, que es una criatura, digamos, perfeccionada. Dice nueva. Nueva, de cero, nueva criatura es. Y es más, dice, las cosas viejas, la vida antigua, lo pasado, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas. ¿Qué dice? Nueva. Ese es el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2, versículo 10. También el apóstol Pablo habla de esto mismo a los efesios. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos, ¿qué dice? Creación, hechura suya, creados en Cristo Jesús, nueva creación, nuevo nacimiento, nueva criatura. Gálatas capítulo 6, versículo 15. También Pablo le dice a los Gálatas lo siguiente en el capítulo 6, en el versículo 15. Porque en Cristo Jesús,
Y note esto también, por favor, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, refiriéndose al judío, ni la incircuncisión, refiriéndose al gentil, vale nada, dice. Vale nada, no vale absolutamente nada, sino lo que vale, lo que sirve es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Por lo tanto, entonces podemos ver aquí claramente que el creador del hombre, nuestro Dios, cuando Dios creó al hombre en el libro de Génesis y sopló, dice, aliento en su vida, y el hombre comenzó a ser un ser viviente, de la misma manera Dios en este nuevo nacimiento nos ha hecho renacer espiritualmente por medio y a través de su Espíritu Santo. Ahora, si bien es cierto, estamos claros, entendemos lo que significa nuevo nacimiento, nueva criatura, pero en la forma práctica, ¿cómo se evidencia una nueva criatura, un nuevo nacimiento en lo práctico? ¿De qué manera se puede evidenciar? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que he nacido de nuevo? ¿Sabes por qué? Porque en su vida hay un cambio radical. Hay un cambio radical. Hay un cambio radical en su estilo de vida, en su forma de pensar, en sus planes, en sus propósitos. Es decir, usted está viviendo esta nueva naturaleza del creyente. ¿Cómo se ve reflejado este nuevo nacimiento? ¿Cómo se ve reflejado esta nueva vida en Cristo Jesús visiblemente? ¿Cómo se ve reflejado? En su carácter, por hermano. En su carácter, en sus deseos, en los propósitos que ahora tiene en su vida. El carácter, el deseo y los propósitos en su vida son simplemente amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios, servir a Dios. Esa es la evidencia de una nueva naturaleza, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amar a su prójimo como a sí mismo. Esa es una evidencia. Esa es la evidencia del nuevo nacimiento. Una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo deseo, un nuevo propósito, una nueva forma, estilo de vida. Ahora, volviendo al tema principal aquí, por supuesto que Nicodemo no entendía, siendo doctor de la ley, siendo un erudito, siendo un fariseo, siendo un celoso de la ley, un hombre riguroso, tal vez un hombre arrogante, orgulloso, referente, como quiera usted llamarlo, todos los títulos habido y por haber, con todo el intelecto y conocimiento, no entendía cómo era esto, no entendía cómo podía ser este nuevo nacimiento. Lo único en su mente racional, lo que él entendía era nacer físicamente. Por eso, volviendo a Juan capítulo 3 en el versículo 4, Nicodemo, después que Jesús le dice, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo, dice. Nicodemo le pregunta, descolocado, choqueado, impactado, como quiera usted, a esta verdad absoluta que Cristo le está diciendo. Nicodemo le dice, versículo 4, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, lo que hizo Nicodemo es lo que muchos creyentes con conocimiento hacen a estas verdades espirituales, especialmente a esta verdad absoluta espiritual que es el nuevo nacimiento. ¿Qué hacen? Racionalizan carnalmente, siendo que esto es espiritual. Esto viene de Dios, no depende del hombre. El hombre está muerto. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Por lo tanto, esto es netamente voluntad absoluta de Dios de darme ese nuevo nacimiento. Pero Nicodemo no entendió esta verdad que Jesús enseñaba, porque él lo llevó a la parte terrenal, al conocimiento terrenal, y él lo asimiló a un nacimiento físico, porque no lo podía entender. ¿Por qué no lo podía entender? Porque estaba lleno de conocimiento, porque tenía una muy alta estima de sí mismo. ¿Sabe qué? Nicodemo yo creo que también estaba lleno de prejuicios, de legalismo, tradición,
fariseísmo, como quiera usted llamarlo. Y eso le hizo, le impactó su mente al conocer que era necesario nacer de nuevo. Él pensaba que era parte del reino de Dios. Cuando Jesús le dijo, ¿sabe qué? Tú no eres parte del reino de Dios, porque para ser parte del reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Eso lo descolocó totalmente a Nicodemo. Así que su conocimiento, el conocimiento terrenal, carnal, de acuerdo a sus prejuicios que tenía Nicodemo, no le permitió conocer estas verdades espirituales que Jesús aquí le enseñaba. A veces, hermanos míos, nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la misma actitud que en Nicodemo. Nosotros todo lo queremos racionalizar, todo lo queremos nosotros llevar a nuestra área, estas verdades espirituales. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros caemos en este engaño. Muchas veces nosotros, al no entender esto, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos nosotros normalizando el pecado en nuestras vidas, normalizando el pecado en nuestras vidas. Y ese es el peor cáncer de la iglesia en este tiempo, normalizar el pecado. Como no entendemos, normalizamos el pecado. Y vivimos, entre comillas, carnalmente. Y no hay un crecimiento y un desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, ¿sabes qué? Y esto es algo muy personal y muy íntimo de cada uno. ¿Sabes qué hay que reflexionar? Hazte la siguiente pregunta: ¿soy nacido de nuevo? ¿Soy nacido de nuevo? ¿Soy una nueva criatura? ¿Realmente las cosas pasadas se han quedado en el olvido o las sigo practicando? Eso era lo que Nicodemo tenía en su mente. Él pensaba que tenía el reino ganado, como muchos pensamos de esa manera en algún minuto. Pero yo soy buena persona, pero yo no le hago mal a nadie. Pero yo vivo en comparación, y ahí está el error, en comparación con los demás, con la gente, digamos, malvada. Yo me considero bien porque por lo menos, y este es otro error, por lo menos yo me congrego, por lo menos yo me conecto, por lo menos si no voy a la iglesia, pero fielmente, y este es otro error, fielmente doy mis diezmos, oro, soy buena persona, tengo, creo yo, el reino ganado. Nicodemo pensaba lo mismo, ¿sabe qué? Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tú no perteneces al reino de Dios, porque es necesario que para pertenecer al reino de Dios tú tienes que nacer de nuevo. Ahora, como Nicodemo no podía entender esto, y Nicodemo le pregunta y le dice, pero ¿cómo nacer de nuevo? O sea, ya soy viejo, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre por segunda vez y voy a nacer? ¿A eso te estás refiriendo, Señor? Jesús le dice como maestro paciente y simple en sus enseñanzas. Jesús le dice en el versículo 5 de Juan capítulo 3, respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús aquí no se dio vueltas. Jesús fue otra vez enfático y directo al decir que, en primer lugar, el hombre no necesita ser reformado. O sea, aquí tal vez Nicodemo estaba esperando escuchar de Cristo que le validaran su conocimiento por lo menos para tener algún beneficio. ¿Sabes qué? Jesús le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, si tú no naces de agua y del Espíritu, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Otra vez. Le dice, en otras palabras, Jesús a Nicodemo, Nicodemo, ¿sabes qué? Tú debes tener una conversión
nueva, radical, por medio, y esto se logra, y aquí le da la explicación Jesús, y esto se logra por medio del Espíritu de Dios. Es decir, en palabras textuales, Jesús le dice, debes nacer de agua y del Espíritu. O sea, Jesús fue enfático, pero también fue directo al corazón, fue muy objetivo aquí con Nicodemo, porque le está enseñando, porque le está confirmando esta verdad absoluta de este nacimiento espiritual. Jesús no transó ni le dio tregua. Jesús tampoco como que le alivianó y dijo, sí, en realidad Nicodemo, sí. Mira, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, pero en tu caso, no, Jesús no le dijo eso, que a lo mejor Nicodemo esperaba. Jesús, ¿sabes qué le dijo? ¿Sabes qué Nicodemo le dijo? De cierto, y le vuelve a repetir enfáticamente, con convicción, le dice, de cierto, Nicodemo, entiende esto Nicodemo, entiende esto Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, así de simple. No hay tregua, no hay chance. Es así. Entonces, Jesús es muy directo y le dice, ¿sabes qué? Esta es la única manera de ser parte del reino de Dios. Jesús les está diciendo que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y ojo con esto, no hay que añadirse, no hay que venir de afuera, hay que nacer de nuevo. Entonces Jesús le dice aquí, el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí Jesús como maestro paciente, como decía, y simple en su enseñanza, le está explicando, le está diciendo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos estudiosos bíblicos dicen que cuando Jesús habla de nacer de agua, se está refiriendo al bautismo en agua, pero el bautismo en agua no es algo que tenga fundamento en el Antiguo Testamento, excepto en el bautismo de Juan. Recuerda que Juan el Bautista comenzó a bautizar en aguas para arrepentimiento, recuerda que comenzó a bautizar en aguas para arrepentimiento, posiblemente se refiere a eso. O otros dicen que nacer de agua, Jesús se estaba refiriendo tal vez al estado de pureza e inocencia en que se halla el hombre antes de nacer. Cuando el bebé está en la guatita de la mamá, ¿no es cierto?, en el líquido ese amniótico y todo eso, está en un estado, si bien es cierto, de naturaleza pecaminosa, pero está en un estado de pureza, de inocencia. Nacer de agua posiblemente se esté refiriendo, según algunos escritores dicen, que el hombre debe estar en ese estado de pureza, de inocencia. Otros dicen nacer de agua, que Jesús se haya estado refiriendo a nacer de nuevo por la palabra de Dios, ya que el agua en la Biblia es simbolismo de la palabra de Dios. Otros dicen que nacer de agua se refiere tal vez a ser regenerado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también, aquí en la Biblia, es simbolismo de agua viva. Otros creen, y que esta es la versión más apegada al contexto en que Jesús le está hablando a Nicodemo como erudito y doctor de la ley y estudioso de la ley. Otros creen que nacer de agua, cuando le dicen necesario nacer de agua y del Espíritu, Jesús se esté refiriendo a la purificación, es decir, a la purificación que va a tener Israel. Esta purificación que va a tener Israel fue predicha por el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Miren, acompáñeme por favor en un momento o ponga atención a esto. En Ezequiel capítulo 36, en el versículo 25 dice lo siguiente. Ponga atención. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en el Antiguo Testamento dice lo siguiente. En relación al nuevo nacimiento, a esto de la purificación que iba a suceder o que va a suceder en Israel como profecía. Dice lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice. Haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Una profecía
que le está dando a la nación de Israel, al pueblo judío, que va a venir un avivamiento, que va a venir una purificación, que el pueblo de Israel va a ser limpiado de toda la inmundicia, que el pueblo de Israel va a ser limpio de toda la idolatría, que el pueblo de Israel va a tener un corazón nuevo, que el pueblo de Israel va a tener un espíritu nuevo, que el pueblo de Israel va a experimentar el Espíritu Santo de Dios en sus vidas y ellos van a andar en sus estatutos, en sus preceptos, en su palabra y los van a poner por obra. O sea, ¿a qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al nuevo pacto hecho por Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que aparece en el libro de Hebreos. Este nuevo pacto. Ahora, por esa razón Jesús le dice aquí a Nicodemo, es necesario que el hombre pueda nacer de agua y del Espíritu. ¿Y por qué decimos que esta profecía tiene más fuerza en la mente de Nicodemo, en la mente de Jesús, perdón, y en la mente de Nicodemo? Por justamente esto, porque Nicodemo conocía estas verdades del Antiguo Testamento, porque era estudioso, porque era un investigador, porque era un escriba. Por eso Jesús después le va a decir a Nicodemo, tú sabes esto, tú tienes conocimiento de esto, de este nuevo nacimiento, de esta purificación que va a venir específicamente al pueblo de Israel. Tú sabes esto, tú conoces esto y no sabes. A eso se refiere más o menos. Entonces, nacer de agua y del Espíritu, está diciendo el Señor Jesucristo aquí claramente a Nicodemo, dice versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces quedó como pensando Nicodemo y luego Jesús le sigue enseñando y le sigue reforzando lo siguiente. Versículo 6, dice el Señor Jesucristo aquí en el versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué se refiere con esto? Jesús está refiriéndose con esto que el hombre, por naturaleza pecaminosa, que es pecador, es carnal. Es decir, que Jesús está diciendo aquí que el hombre que nace con la naturaleza, en la naturaleza humana, ya es pecador, ya está corrompido, ya viene maleado, para que entienda, ya viene corrompido, ya viene con pecado, ya. La Biblia de hecho dice textualmente, confirmando esto, afirmando esto en el Salmo 51, versículo 5, dice lo siguiente, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, nosotros ya venimos con el pecado arraigado, somos de naturaleza pecaminosa. Por más conocimiento que tengamos como Nicodemo, por más religioso que seamos como Nicodemo, por más rigurosos religiosamente que seamos y apartados, santificados, por decirlo aquí, apartados, sin tener un nacimiento nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, por más que seamos, entre comillas, considerados nuevas personas, somos corrompidos, nuestras obras son como trapo de inmundicia ante Dios. Nuestras obras, lo que hagamos, lo que sepamos, lo que vivamos religiosamente ante Dios, no sirve absolutamente de nada. Fuertes declaraciones, como dirían por ahí, pero es la verdad. Si tú no naces de nuevo, no tienes parte en el reino. No tienes parte en el reino. Somos de naturaleza pecaminosa. Hemos sido formados en pecado. La Biblia también dice que nosotros vivíamos en otro tiempo, o vivimos, digamos, en los deseos de nuestra carne. Una de las evidencias de nuestra naturaleza pecaminosa es vivir conforme y de acuerdo a nuestra carnalidad, a nuestra corrupción, a nuestra concupiscencia, a nuestros instintos carnales, haciendo
la voluntad de la carne, lo que bien nos parece, haciendo lo que se nos viene a la mente. Porque somos por naturaleza hijos de ¿qué? Dice, de ira. De ira, es fuerte. Entonces lo que el Señor le está diciendo aquí a Nicodemo, en otras palabras, que todo lo que es nacido de carne, sin haber experimentado un nuevo nacimiento, está corrompido ante los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en el capítulo 14, en el versículo 4, Job capítulo 14, versículo 4 dice lo siguiente: ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Entonces, por más que nosotros vivamos una vida religiosa, si no hemos nacido de nuevo, no somos parte del reino de Dios. Así de simple, así de simple. Entonces, porque el vivir en la carne, porque el vivir en la naturaleza pecaminosa, dice, nos hace enemigos de Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 7. Así que, hermanos míos, es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir que Dios ha provisto, está a nuestra disposición este nuevo nacimiento que hace nuevas todas las cosas. Este nuevo nacimiento está a nuestra disposición para todo aquel que cree en Cristo Jesús, que viene arrepentido de sus pecados y cree en Cristo Jesús. Ese nuevo nacimiento lo da Dios porque viene de arriba, viene de Dios para nosotros, los que creemos, los que queremos, los que nos consideramos pecaminosos, inmundos, pecadores delante de Dios, dice. Y cuando el Espíritu de Dios, cuando dice aquí lo que es nacido del Espíritu, o sea, lo que es nacido del Espíritu Santo de Dios, Espíritu es, la evidencia de un hombre que es nacido de nuevo son sus prioridades, son sus propósitos en la vida, es su búsqueda de Dios incesante, anhela las cosas espirituales y lo material y lo terrenal pasa en segundo grado, no tiene valor, porque su prioridad es buscar, agradar, servir, hacer la voluntad perfecta de Dios. El hombre que es nacido del Espíritu, entonces, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se conoce un hombre que es nacido del Espíritu? Se conoce porque ese hombre es leal, porque ese hombre tiene una relación personal con Dios, porque ese hombre vive para Dios. Vive para Dios. Muere al mundo, pero vive para Dios. ¿Cómo vive para Dios? Le obedece. Hace su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Quién? El cuerpo, la carnalidad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Vivimos la vida plena, en abundancia, en esperanza, vida eterna, porque somos nueva criatura, porque tenemos nuevos propósitos, porque nuestro anhelo es buscar a Dios. Luego dice el apóstol Pablo aquí, así que hermanos, deudores somos, pero no a la carne. Ya no nos pertenecemos a la carne, dice, sino, dice, para que vivamos conforme a la carne, sino que si vivimos conforme a la carne vamos a morir. Si seguimos en esta senda engañados, viviendo para la carne, vamos a morir. Cuando habla de morir eternamente. Más, si vivimos por el Espíritu, en este nuevo nacimiento, guiados por el Espíritu, forma natural, hermanos, hacemos morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, falsedades. Toda esa lista aparece en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 en adelante, si usted quiere mirarlo. Hacemos morir las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Es usted guiado por el Espíritu de Dios? Entonces usted es nacido de nuevo. ¿Es usted guiado por la carne? ¿Será nacido de nuevo?
Hágase esa pregunta. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Vive en el Espíritu o vive en la carne? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, se muere, está lejos de Dios, está enemistado de Dios. Vive en el Espíritu, entonces guiado por el Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Versículo último y final. Juan capítulo 3 del versículo 7 al versículo 8. Después de que Nicodemo escuchó toda esta verdad absoluta, nueva, impactante en su vida, que destruyó todo su argumento prejuicioso intelectual, Nicodemo quedó sorprendido, quedó impactado, y Jesús le dice, no en son de sarcasmo, sino que Jesús le dice en Juan capítulo 3, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te sorprendas, no te impactes, no te condenes. En otras palabras, en buen chileno, no te bajonees. Si se te destruyó todo tu argumento, se te destruyó todo tu fundamento en la cual tú estabas parado, firme, y te creías superior a los demás, y ahora tienes conocimiento que eso no te sirve absolutamente de nada, le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque es necesario nacer de nuevo. Mira, le dice y le explica a Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está llevando a este hombre a la transformación total en su vida espiritual. Jesús le dice aquí a este hombre que es un hombre pecador, que todo su conocimiento no le sirve, que es necesario para pertenecer al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Le está diciendo que su apariencia no le sirve, sino que es necesario que sea un hombre transformado por Dios. Y le dice, sabes, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que ha nacido. O sea, Jesús le está diciendo en otras palabras más simples a Nicodemo, Nicodemo, tú no entiendes todo acerca del viento, ¿cierto? Tú no sabes qué es el viento, pero tú puedes sentir los efectos del viento, ¿cierto? Tú puedes sentir en forma física tangible, no ves el viento, pero tú puedes sentir los efectos del viento. Y le dice, así es justamente con el nacimiento del Espíritu. O sea, Jesús quería que Nicodemo supiera que él no era necesario entender todo acerca de este nuevo nacimiento que viene del cielo, porque eso es un misterio. Solamente el Señor le dice a Nicodemo, como nos habla a nosotros esta mañana, es que ¿sabes qué le dice? Es importante, es necesario que tú experimentes esta nueva vida. Experimenta esta nueva vida. Experimenta esta nueva relación. Experimenta esta nueva criatura, esta nueva creación que viene del cielo, que Dios lo da. ¿Cómo puede usted estar seguro entonces en esta mañana, concluyendo aquí? ¿Cómo usted puede estar seguro entonces que ha nacido de nuevo? Porque a lo mejor usted puede pensar y decir, yo pensé que al ser hijo de cristiano, al tener conocimiento, yo pensé que al pertenecer a Capilla Calvario, una iglesia doctrinal, una iglesia, yo pensé, yo creí que ya estaba bien, pero ahora me generó dudas, porque debo ser honesto, estoy viviendo de manera carnal, a lo mejor usted piensa.
Debo ser honesto que hay frutos más carnales que espirituales en mí. Y ahora me generó duda. ¿Cómo yo puedo estar seguro que he nacido de nuevo? ¿Sabe cómo puede estar seguro que usted ha nacido de nuevo? Primero, porque hay paz. Segundo, hay paz en su corazón. Segundo, ¿sabe por qué usted puede haber nacido, una evidencia de que usted ha nacido de nuevo? Por su forma de vida, por su conducta. Todo es hecho nuevo, completamente. Cambió su carácter, cambió su forma, cambiaron sus propósitos, cambiaron sus prioridades. Su deseo, su propósito, su anhelo es agradar a Dios. Primero, segundo y tercero, agradar a Dios, buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, acercarse a Dios, servir a Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso es un hombre guiado por el Espíritu. Lo contrario a eso es un hombre carnal, que no ha nacido de nuevo. Quiero terminar leyendo esto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y el apóstol Pablo hace esta pequeña y gran diferencia. Vea usted en qué situación se encuentra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted dice que es nacido de nuevo, si usted dice que anda en el Espíritu, ¿por qué entonces está satisfaciendo los deseos de la carne? Para ser más directo y más simple aún, ¿por qué usted está normalizando el pecado? ¿Por qué usted el pecado lo está haciendo parte de su vida? Aquí la Biblia dice que usted está haciendo, o más bien satisfaciendo los deseos de su carne egoísta, pecaminosa, corrompida. O sea, no lo quiero juzgar, no estoy para eso. Pero la Biblia nos pone en la perfecta corrección. Si usted es carnal, ¿cree entonces que usted ha nacido de nuevo? Yo no sé. Usted tiene que verlo. Anda en el Espíritu, dice. No satisfaga los deseos de la carne. Si alguno no entiende qué significa satisfacer los deseos de la carne, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que nos convence, el Espíritu de Dios que nos guía, el Espíritu de Dios que nos purifica, el Espíritu de Dios que nos lleva a Cristo, que nos convence, que nos aconseja, que nos lleva a Cristo, pero al final la decisión la tomamos nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18 de Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, bajo el prejuicio. Y manifiesta, si alguien dice, ¿cuáles serán las obras de la carne? ¿Cuáles serán? Versículo 19, manifiestas, evidentes, visibles son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas a estas, semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, que los que están en ese ejercicio no heredarán, no son parte del reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Fuerte, pero es la realidad, pero es la palabra de Dios. No normalices el pecado, no toleres el pecado, no seas complaciente con el pecado, porque el pecado es destructivo, va a destruir tu alma, va a destruir tu eternidad. El pecado te lleva a la destrucción. El pecado es muerte eterna. No simpatices, empatices con el pecado. El pecado seduce, atrae, pero con el fin de destruirte. El que es guiado por el Espíritu, el que ha nacido de nuevo y es guiado por el Espíritu, su prioridad es Dios, también es una manera visible, evidente, clara, se ve en su conducta, en su forma. Versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, pero los que han nacido de nuevo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Por qué?
porque han muerto al mundo y ahora viven para agradar a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos, tiempo presente, continuo, permanente, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, arrogantes, orgullosos, soberbios, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque eso es carnal. Hermanos, tal vez usted se haya hecho un autoanálisis como yo en la palabra. Y tal vez nos hemos dado cuenta que hemos sido carnales, que sí hemos satisfacido los deseos carnales, los apetitos carnales. Sí, debemos reconocer que a lo mejor hemos tolerado y normalizado el pecado en nuestra vida como parte de nuestra vida. Pues Dios en esta mañana nos está diciendo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no heredará, dice, no será parte, dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua, hermanos, bautizarse, como decía Juan el Bautista, para arrepentimiento. Y del Espíritu es cuando el hombre es guiado por el Espíritu, y el Espíritu siempre te va a llevar a Dios, a ser capacitado por Dios. Jesús, y con esto concluyo, Jesús le dijo a los discípulos, cuando Él resucitó, Jesús le dijo a los discípulos dos cosas importantes, que lo vamos a mirar en su tiempo. Pero Jesús le dijo a los discípulos, cuando Él resucitó, espérenme, se reunió con ellos. Se reunió con los discípulos, dice. En Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Mira aquí esta verdad. Dice Juan capítulo 20, 22. Juan 20, 22. Jesús estaba reunido con sus discípulos. Le dijo, paz a vosotros, después que resucitó. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dice Juan aquí, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló. Esa palabra sopló es la misma palabra que aparece en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, en su creación. Nueva vida. No es que recibieran el Espíritu Santo y se fueran de espalda del loro y reciban... No se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a eso. La palabra sopló quiere decir nueva vida, nuevo nacimiento, nueva vida. ¿Por qué estamos seguros de esto? Porque resulta que Jesús después les dijo a los discípulos, espérenme en Jerusalén. Espérenme en Jerusalén, dice. Váyanse a Jerusalén. Espérenme ahí. Porque ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dio nueva vida, nuevo nacimiento, nuevo entendimiento, ese nacimiento que viene del cielo, ese nacimiento espiritual. Pero también les dijo, ¿saben qué? Espérenme en Jerusalén. Es necesario que ustedes reciban el poder. La palabra poder, ¿sabe lo que es? Dunamis. De ahí donde viene la palabra dinamita. ¿Qué hace una dinamita cuando los hombres ponen estos explosivos ahí en un lugar X? ¿Qué hace la dinamita? Explota. Desarma. Todo para hacer algo completamente nuevo. ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo en tu vida? Desarma. Explota. Hace todas las cosas nuevas. Pero recibiréis el poder. Es necesario vivir en el Espíritu. Primero, nacer de nuevo. Segundo, vivir en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos capacita, nos da esa fuerza para enfrentar
las artimañas, el engaño, el prejuicio, la autosuficiencia, la arrogancia, la soberbia, el legalismo, la tradición, la normalización y la empatía que muchos hoy día tienen del pecado. Jesús nos dice esta mañana, hermanos, si tú te encuentras en esa condición, Jesús nos dice esta mañana, no solamente nos denuncia esta situación, sino que Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario vivir una vida guiada por el Espíritu. Oramos a Dios y pedimos a Dios que Él nos llene con su Espíritu Santo esta mañana. Señor Jesús, oramos esta mañana, agradecidos por lo que tú nos has enseñado esta mañana. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Limpia nuestro corazón. Purifica nuestra mente, nuestra vida. Que podamos realmente vivir conforme a tu voluntad como un hombre nuevo, como un hombre nacido de nuevo espiritualmente, viviendo de una manera que te agrade a ti por sobre todas las cosas. No una manera perfecta, porque no somos perfectos, pero sí que estamos en el camino de madurez, de perfección, de crecimiento, de desarrollo espiritual. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades se hagan reales en nuestras vidas y podamos vivir conforme al fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gracias te damos, Dios, esta mañana por darnos esta oportunidad y de reflexionar en tu gracia, en tu amor, viviendo de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas y nos volvemos a encontrar mañana los varones a las 20 horas. Estudiar el Evangelio de Marcos y el miércoles seguir estudiando el libro de Hebreos. Y el próximo domingo seguir estudiando este fascinante estudio que nos habla acerca del nuevo nacimiento, las evidencias de este nuevo nacimiento espiritual. Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Si quiere ofrendar y dar su diezmo, pues ahí en pantalla están los datos para que usted lo pueda hacer de una manera gozosa, libre y totalmente voluntaria. Dios bendice al dador alegre. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Que estén bien. Adiós.